Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Soy Andy Javier Correa. Historia, cultura e identidad. Produce Aztlán Cultura y para conducir este programa, como siempre me acompaña, es costumbre, Frida Urbina. Hola, Frida. Hola Andy, buenos días, ¿Qué ¿cómo onda? estás? Bien, todo en orden, todo bien. Qué bueno, emocionados por el programa del día de hoy, Andy. La verdad que sí, ¿no? Y tengo que decir que platicando con Fer, que está en cabina, Ujú. oye, como, ¿qué podemos llevar? Y me dice, oye, ¿por qué no intentamos José María Velasco? Claro, Y me puse a estudiarlo y bueno, fascinante José María Velasco, ¿no? Qué bueno que lo podemos traer. sí. Y es parte de estos personajes para los que nos están viendo y nos han seguido, que no siempre tienen la luz, ¿no? No siempre están enfocados, ¿no? Y su participación, su aportación es muy grande. Y lo hemos hecho con políticos, lo hemos hecho con personajes históricos, lo hemos hecho con artistas, ¿no? Y esto es lo importante porque de esta forma lo que fortalecemos es precisamente la identidad, ¿no? Que Ujú. busquemos en nuestras propias raíces, en nuestros propios protagonistas de la historia política, cultural, etcétera, orientadores, ¿no? Orientadores de conducta. Claro que sí, Andy. Aparte, creo que nunca habíamos abordado a un pintor, a un paisajista, entonces es algo nuevo, que vamos a acompañarlo con muchísimo apoyo visual. Visual, sí, Entonces, siento que es un buen inicio para empezar a hablar de pintores y de pintor, paisajistas sí. mexicanos. Y además que hemos ido progresando poco a poco en el propio formato del programa, ¿no? Sí, Entonces claro. se permite que lo hagamos así. Ujú. En este caso, el primer pintor y por lo tanto vamos a ver muchas imágenes. Sí. Empezaríamos con la primera para darle sabrosura a esto, ¿no? Ujú. José María Velasco nace un 6 de julio del año de 1840 en un lugar que se llama Temascalcingo, que está aquí en el Estado de México. Es por la parte norte de la Ciudad de México. Sus padres fueron Felipe Velasco y doña María Antonia Gómez Obregón. No tenemos más información, son bastante escuetos las referencias bibliográficas que tenemos. Ujú. Y dice que ahí vive, ahí crece el niño hasta los 7 años, en que la familia, don Felipe y doña María Antonia, deciden venirse a la Ciudad de México. Pero curiosamente estamos precisamente en plena guerra con los norteamericanos. Entonces se regresan nuevamente al pueblo, no se quedan y regresan a la Ciudad de México hasta el año de 1949, 1849, ¿cierto, 1800, Andy? 1900, 1849, Sí. y él lo inscriben en el Colegio Lancasteriano, ¿no? Donde estudia dibujo con el profesor Villazán, ahí también tenemos por ahí imagen, ¿no? Sería la 3. Ahora, fíjate, en 1950 hay una epidemia de cólera en la Ciudad de México Ujú. que desgraciadamente su padre se contagia de esta enfermedad y muere. Entonces, siendo niño, bueno, prácticamente 10 años, tiene que entrarle también al trabajo. Entonces trabaja y estudia. Ahora, muy importante, si bien está en el colegio lancasteriano, empieza a ver su inclinación por el trabajo en el dibujo, ¿no? Y entonces el profesor Villasana, que era uno de los maestros de este colegio lancasteriano, le apoya, ¿no? Para que empiece a desarrollar los primeros trazos, los primeros dibujos. Y ahí está. Trabajaba en una tienda con sus tíos y aparte estudiaba. Una pregunta, Andy. Ujú. Antes de que falleciera su padre, ¿él tenía de alguna forma cierto privilegio económico, social? No, 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 no. ¿No? Bueno, una familia normal de clase media que viene a buscar fortuna a la Ciudad de México, ¿no? Ok. Y no nos dice exactamente a qué se dedicaba su padre, aunque por aquí la derivación de la familia de la esposa, creo Ujú. que se dedicaba a las cuestiones de ropa, de la confección, algo así, pero muy Ok. limitado, específicamente rebozos. Se decía que era Ah, rebocero, perfecto. él Wow. vendía rebozos, sí. Sí, pero es Ajá. un dato que está muy en el aire, ¿no? Acerca de él. Y es hasta 1855, a los 15 años de edad, cuando se acerca a la Academia de San Carlos, tenemos imagen, y
empieza ya a tomar más en serio este proceso de formación como pintor, como dibujante. Y en ese caso, o en esa época, en la Academia de San Carlos había profesores españoles, había profesores italianos, había obviamente profesores Ujú. mexicanos, y es con los que empieza precisamente él al estudio, ¿no? Y trabajaba con la familia de rebocero y aparte estudiaba, y dentro de los profesores destacados está un catalán, Pelegrín Clave, José Salomé Piña y Santiago Rebull, que fueron también sus maestros de dibujo, y está alguien que conocemos también en el panorama cultural, Manuel Carpio, ¿no? Ok. Que es de los antecedentes. Entonces en la mañana trabajaba y por la noche asistía a San Carlos. Una pregunta, Andy. Y usualmente tenemos este estereotipo de que los artistas, cuando no vienen a lo mejor de un entorno privilegiado económico, suelen tener muchos baches. A lo mejor la familia no apoya demasiado su formación artística y así. ¿Él no se vio No se vio afectado afectado? por esto, no. No, 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 al contrario, Ujú. bueno, aportaba dinero para la manutención de la mamá viuda y aparte pues estudiaba y nunca tuvo un tropiezo, además de los buenos maestros que se tenían, ¿no? Claro. Entonces eso lo va empujando y hay un detalle que define yo creo un poquito más su vena como Ujú. artista y es el profesor Eugenio Landesio. Landesio era un profesor italiano que es el que de alguna forma lo mete en el camino del realismo, ¿no? En el arte, en el paisaje. Y bueno, con él estudia dibujo, perspectiva, ya dijimos paisaje, ornato e inclusive ya el manejo específico de la técnica del óleo desde Wow. los 15 años. Pero hay algo que me parece que es fundamental también en este proceso formativo de él. Los alumnos de la escuela tenían excursiones artísticas, entonces salían con el profesor Eugenio Landesio a determinados lugares eh, vamos al campo, ¿no? Qué hermoso de ser eso. Sí, y le Sí. decían, pinta una piedrita, pinta una hojita, pinta una florecita, pinta un árbol, pinta. Y entonces empieza a meter en cosas como esas, o a ver, pinta el agua corriente. O sea, estás Ok. viendo el agua que corre, sí, a ver, dinos cómo ves tú el agua corriente, cómo ves Sí. las piedras que están a los lados, cómo de alguna manera ves a los pajarillos que andan por ahí también en las copas de los árboles. Ujú. Y esto es fundamental. Y así también, oye, ¿cómo ves las nubes? Oye, ¿cómo ves el sol? ¿Cómo ves la luz? ¿Cómo ves la sombra? De estas visitas a los espacios abiertos, El el movimiento. movimiento. Entonces, de ahí, de estar en estos espacios, es donde él va, obviamente, se inicia en esta gran técnica que es el paisaje, Wow. porque al final, pues, queremos decir que no cualquiera, ¿no? Ujú. A ver, pon a mover el agua, o sea, ¿qué le pones para ver que se está moviendo el agua, ¿no? Sí, sí, es Simplemente cierto. aquella idea, quieres que se mueva así, avienta una piedrecilla y ves cómo las ondas van siendo concéntricas, ¿no? Ujú. Y se va abriendo eso. Pues pinta eso. Ujú. Y ahí es donde tiene, bueno, pues toda una línea. De ahí mismo, que esto me parece que es importante, le ponían a hacer los dibujos y después dicen, trata de hacer una secuencia de tus dibujos y los ponen a pintar como si fuera un examen y su primer paisaje, lo tenemos también en imagen, es el paisaje El baño de los pescaditos, que era la casa donde él vivía con los tíos y con la mamá. Ok. Es la primera vez que ya utiliza todo el bagaje que de alguna manera desarrolló en estas excursiones artísticas y pinta algo con este concepto de movimiento. Y allí dicen, qué bien que lo estemos ubicando así. Es su primer gran obra ya, Es su primera obra, condensando, vamos. Ujú, condensando lo que había aprendido hasta ese momento. sí. Y Ujú. ahora empieza a utilizar también, y fíjate, para la época, ¿no? Apoyos, diferentes medios para apoyar la Ujú. parte inclusive de la propia memoria, ¿no? Ujú. Toma una fotografía y empieza a ver la fotografía y empieza a desarrollar, ¿no?
Sí, La gran virtud de la fotografía pues, es que no se mueve y tú estás ahí viéndola, ¿no? claro. Entonces, por otra parte, también el artista cuando está trabajando, pues una parte es lo que se le queda fijo y otra cosa son los movimientos, ¿no? Sí. Y en esto, pues la memoria de él juega un papel muy importante, ¿no? Empieza a utilizar ya bastidor, ¿no? Para la parte de la pintura, bastidor de tela, ¿no? Y pues su dibujo a lápiz, el hacer bocetos ya al óleo, lo van puliendo en la técnica que posteriormente va a utilizar, ¿no? Creo que esto es muy importante, el llevar todo lo que fue eh, jalando en la parte de memoria, pero también la técnica expresiva. Hacer lo que dicen la gente que está metido en la onda de la pintura, hacer la composición de los cuadros, ¿no? Ujú. Y esto es muy importante. Y estamos hablando que tenía entre 15, 17 y hasta 18 años. Esto es Guau. especial. Y ahora, en 1858, gracias precisamente a esta aplicación, pues le dan chance de ser el maestro de perspectiva, ¿no? Ah, ok. O En la sea, se academia. convirtió en profesor Sí, muy, muy ajá. rápido. Pero aparte, él entiende la importancia de hacer estudio en otros campos, ¿no? Ujú. Y si bien se mete en la anatomía, se mete en la zoología, se mete en la botánica, se mete en la geografía y obviamente hasta en la arquitectura, ¿no? Ok, Para empezar a plasmar sí. todas sus ideas. Y entonces lo que estamos viendo es un hombre estudioso, un hombre aplicado, ¿no? Y con una inclinación muy fuerte a seguir haciendo la pintura. Y en este momento, Andy, Ujú. ya no tenía que dedicarse a otra área. No, Ya es. seguía trabajando. Ah, sí. Sí, seguía Ah, ok. trabajando, ¿no? Y aquí viene un detalle entre 58 y 61, aparte de los estudios que tenía en las diferentes materias y de que Mm, va puliendo su técnica específica de la pintura, hay una especie como de concurso para una beca, ok, 1861. ok. Un año dificilísimo para el país, dificilísimo para nuestro México. La entrada de Benito Juárez después de la Guerra de Reforma. Sí. ¿De dónde San Carlos sacó dinero para tener una beca, ¿no? Para un estudiante. Ujú. Entonces concursan, ¿verdad? Y de ese concurso, él pinta, tenemos una imagen, el exconvento de San Agustín. Y con la pintura del exconvento de San Agustín, que ahí la tenemos ya, lo ven ustedes ahí, ya lo vemos bien clarito en imagen, Ujú. vemos a los trabajadores que están ahí, que están Sí. trabajando, y vemos este espacio, la luz, el manejo de la luz, la parte de las sombras, los arcos, todo esto que El estamos nivel de viendo ahí, realismo. sí, totalmente, Sí. lo que tenemos ahí le da precisamente a él la posibilidad de tener la beca y entonces ahora sí dejar el trabajo y dedicarse nada más a la pintura. Ah, Pero, perfecto. pero Hasta ese momento, Andy. hasta ese momento, pero insistiendo, ¿no? Son unos Ajá. años dificilísimos para el país y obviamente para todo el ambiente y Mm, obviamente la repercusión en el ambiente artístico, ¿no? claro. Pues los años previos, el 61, a la intervención francesa del año siguiente, ¿no? El Sí. 62, y de ahí hasta el 67. Entonces él lo que continúa en esto continúa sus estudios en cada uno de los campos de la ciencia y obviamente depurando su tipo de pintura y siendo como tal maestro. Hay una pregunta que prácticamente en su respuesta Ujú. está toda su intención inicial como artista. Dice, yo no puedo representar ni un dibujo, Ni en ni en dibujo. pintura, ni Ajá. en dibujo ni en pintura, Sí. aquello que no entiendo de lo que estoy representando. Entonces se metía a las cosas para pintar una piedrecita, tenía que saber qué onda con la piedra, para Claro. representar una hoja de árbol, para representar un animal, para representar lo que fuere, hasta de alguna manera un monumento, una casa, Ujú. tenía que saber qué es. Y su estudio era el que le daba precisamente el conocimiento para pintar con más, vamos a llamarlo así,
con mejor intención lo que estaba Claro. viendo, ¿no? O Guau. sea, si te pone un árbol, no te pone un árbol así porque me lo imagino. Él sabía qué árbol era y qué tipo de hoja llevaba. Esto lo encontramos en algunos otros grandes maestros, ¿no? El Sí, es propio Da cierto. Vinci, ¿no? Es Ajá, los pintores del Renacimiento no pintaban un árbol nomás a ver qué salía, no, no, no. claro. Es más, el tipo de hoja, ¿no? Sí. Las características inclusive de cómo se va armando sus troncos y sus ramas, ¿no? Cómo se coloca en estos troncos, las ramas, el follaje de la pintura. Y él era esto demasiado observador. Y esto me parece que es fundamental para el desarrollo de su trabajo, Sí, de su claro, arte, ¿no? porque volvemos a ver esta parte de que no solo se enfocan en la forma, sino en el fondo. Ajá, Entiende todo lo que está trabajando. sí. Y Ujú, bueno, y en especial se habla de un espacio al que asistió también en la búsqueda del conocimiento, en este caso del hombre, va hasta la Escuela Nacional de Medicina, ¿no? En ¡guau! esos años Ajá, 60, ¿no? Va okey. hasta la Escuela Nacional de Medicina a tomar cursos para saber mejor qué hacer, cómo representar, entender lo que quería representar, ¿no? Pero ese interés académico, Andy, ¿iba de la mano con su profesión como pintor o Sí, sí. buscaba de alguna forma desarrollarse en otras ciencias o en la medicina como tal o algo por el estilo? Ahorita vamos a platicar que es Ajá, parte de su grandiosidad. okey. Ujú. Bueno, así está en San Carlos hasta que prácticamente concluye la carrera en 68, ¿no? Ujú, Este ya se convierte en, vamos a llamarlo así, en profesor ya con el salario, ¿no? Con la beca, ¿no? ujú. Para seguir instruyendo. Ahora, si hay que decirlo, ese año inclusive del 68 representa no solamente en este caso para él, ¿no? El hecho de que concluya su carrera, es un año de muchísima inquietud en el ambiente artístico, ¿no? Es el año en que Altamirano funda el Renacimiento y fundan algunas otras revistas Ah, en donde okey. los intelectuales mexicanos, los literatos, los políticos, etcétera, como que tienen otra visión, al fin y al cabo ya la de un país que triunfó, ¿no? Ujú, Contra sí, un es cierto. enemigo extranjero. Entonces imagínate cómo funciona, ¿no? Este gran motivador, ¿no? Ujú, Estamos trabajando, estamos creando, nos juntamos, armamos, hay poetas. Pues es un ambiente muy propicio, que no quiere decir que fuera fácil, ¿no? Pero era claro. un ambiente propicio para el desarrollo de todo esto. Este es 1900, Sesenta y ocho. 1868. ¿Y cómo estaba México, Andy? Pues empobrecido por la guerra. Empobrecido por la guerra. Sí, 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 sí. Y bueno, aparentemente Juárez es elegido presidente, pero no te creas que no le compitieron por ahí algunos, entre ellos Porfirio Díaz mismo, ¿no? Claro. Sebastián Lerdo de Tejada le compitió Ajá. por la presidencia del país en ese año, en 1868. Entonces sí estábamos amolados, pero como que teníamos esta idea de movernos, ¿no? Sí. Y se empieza a mover realmente la sociedad en términos de esto, ¿no? Y del arte y la cultura también. Pero para él también representa algo muy especial ese 1868, que se casa con Luz Sánchez Armas Galindo, ¿no? Se casa bien casado, tuvo 14 hijos. 14 hijos, Andy. Sin embargo, solamente llegaron a la mayoría de edad 6 de los 14. O sea, falleció casi, bueno, la Ujú. mitad casi, Sí, más de la mitad. más de la mitad. Y Ujú. de esos 6 que llegaron a la mayoría de edad, solo 3 tuvieron descendencia. Pero ahí se pierde, o sea, se pierde ahí en este punto de los antecedentes de su vida, Ujú. a qué se dedicaron sus hijos. Simplemente el dato es ese, de 14 sobrevivieron 6 a 6. la edad adulta y solo 3 de ellos, de esos 6, tuvieron descendencia. Wow. Ujú. Era normal para la época, ¿cierto? Era común que Sí, los bebés no sobrevivieran o los hijos. sí, sí, estamos de acuerdo. Sí, Ujú. había un índice alto de mortalidad Mortalidad. infantil, sí, claro. Ujú. Ok. Este es el 68. Y ahora, en referencia a la pregunta de hace un rato, Sí, Andy.
A partir de este término, esta conclusión en San Carlos como estudiante, y al meterse más en las otras ciencias, ¿no? Porque ahí sí Ujú. ya era la parte de las ciencias, Sí. empieza a participar de una publicación que se llamaba La Flora del Valle de México, que salía en fascículos. Por ahí tenemos imagen, Fer. Mira, ahí está la imagen de La Flora del Valle de México. Wow. Se publicaban fascículos y Ujú. ahí él empieza a pintar lo que está viendo de la flora del Valle de México. Es decir, se iba, veía las plantitas, las tomaban, las clasificaban los botánicos, él las Ajá. pintaba y en este espacio se publicaban, ¿no? Ay, qué padre. Sí, Ok. sí, era una Ajá. manera de vincular la naturaleza, pero por en este caso por los botánicos mexicanos y en Sí. este caso por el que le entendía la parte botánica y aparte tenía la facilidad de presentarlas como tal, ¿no? Como Sí. no como si fueran reales, ¿no? Sí, es cierto. Las plantas y algunas otras cosas, ¿no? Esto me Podemos ver parece, igualmente el ahí está detalle. una Sí. de las pintas. Y por ahí vemos un colibrí, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? Plantas y aves y etcétera, ¿no? Y de ahí, en la Sociedad Mexicana de Historia Natural, es que estaba buscando ver al monitor que teníamos, Sí. la Sociedad Mexicana de Historia Natural es elegido secretario y después es presidente, ¿no? de esta sociedad. Y entonces, obviamente, empieza a tener mayores niveles de intercambio de este trabajo que hizo en botánica, de alguna manera también viendo insectos, viendo aves, etcétera, ¿no? Y empieza a tener intercambio, ¿no? Con distintos países, específicamente con la Sorbona Con en Francia. Francia, ¿no? ¿Es su De sus primer trabajos. contacto internacional a través de su trabajo? Es uno de sus contactos internacionales, ¿no? Ok. Este trabajo específico de la botánica, ¿no? Ok. Entonces, es un desarrollo impresionante. Y dentro de esto, imagínate, por un lado pintaba, pero se mete en el proceso del concepto de la metamorfosis de los ajolotes, por ejemplo, ¿no? Ah, sí. Y en aquel tiempo estaba en boga la teoría darwiniana de la evolución de las especies, ¿no? Sí. Entonces pasa del terreno simplemente de pintar casi casi a lo como se le decía en aquella época, ¿no? Al de ser sabio. Claro. Sí, Ajá, completamente. De alguna forma expresaba sus intereses intelectuales a través de la pintura. ajá. Y aportaba, ¿no? Y Ujú. aportaba. Y en este caso, bueno, es el momento que, ¿no? Que hay la posibilidad de desarrollar todo esto que después se convierte en algo fundamental para el desarrollo y el crecimiento de las escuelas científicas de México, ¿no? Ok, Ujú. Andy. Ahí está, José María. Ahí Wow. está. Pues va muy bien hasta ahorita, Ajá, ¿no? sí. No sé si tenía alguna dificultad, pero no, 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 ¿verdad? no, no. Iba viento en popa. Bueno, salvo lo que Ajá. comentábamos, supongo, de su familia, ¿no? Sí, claro, claro, Ujú. claro. Pero ahí va, ¿no? Ujú. Y de repente, bueno, nos regresamos a la cuestión de su pintura. Es 1875 y le interesa pintar el Valle de México. Ahí Guau. tenemos una pintura del año de 1875 del Valle de México. Ahí está. Qué Ve belleza. la hermosura de su pintura. Me encanta, sí. Se lo llevan unos arrieros a la punta de un cerro, desde ahí, sí, desde Ajá. ahí empieza a pintar. Y hay cosas especiales que hablan en esto lo que decíamos, ¿no? Que si dibujaba agua, que si dibujaba nubes, que si dibujaba sol. Bueno, y en la propia pintura sientes la transparencia del aire, ¿no? Claro, sí. Sientes el movimiento Sí, de sí, las sí. nubes, ¿no? Sí. Y por aquí arriba, hacia la parte de abajo, un poquito del centro a la izquierda, un poquito cargado, también pinta personas, ¿no? Ah, es cierto, sí. ¿Verdad? En A la ver parte si pudiéramos baja. echar algo ahí en la Un parte baja, zoom. Fer, ¿se puede? Para abajo, Perfecto. pero la de abajo. Ahí Mira, estamos viendo. hasta un perrito tenemos ahí, Sí. Tenemos niños, niños, tenemos una dama, sí, ajá, una señora, el ¿no? movimiento de la madre, Ajá. sus hijos Ujú. y él.
Y el ve, perrito. si podemos ir otra vez a la toma inicial, Fer, vela cómo lo pinta en este espacio y al final, ¿cuántos kilómetros crees que está pintando de donde está hasta el final y lo que tiene justo enfrente, ¿no? Claro, Es la nada, dimensión. sí, totalmente, ¿no? Sí, sí, Y sí. bueno, y vimos un poco las copas de los árboles, etcétera, Sí, etcétera, ¿no? Estás hablando que al menos de fondo ahí tendría, no sé, 40, 50, 60 kilómetros, ¿no? sí. Y aparte los colores tan vibrantes, o sea, Sí, su paleta de colores, pero al ujú, final, fíjate, decían que no era él lo que trataba de hacer realmente hasta allá era la imitación de lo que estaba viendo. ok. Sí, hasta ahí llega. Y esta es la primera del Valle de México de 1875. Ujú. Tenemos la que sigue, en donde también se aprecia estos conceptos de transparencia y de profundidad. Wow, qué belleza. Ajá. Y que es igual el movimiento de las nubes, si te ubicamos, es otra fase, pero fíjate que en esta no pintó personas. Y vamos Sí, a no. descubrir el movimiento Fer hacia la parte de abajo, abajo casi a la derecha. ¿Qué crees que va a aparecer? Un águila. Ahí casi, no sé, un poquito más arribita. Ahí, no, un poquito más arriba. No, perdón, para abajo. Para abajo. Ahí está el Ah, sí, águila. claro, ahí la podemos ver perfectamente bien. Ahí está el águila. Sí, 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 sí. Entonces ve el En pleno espacio vuelo. corto, un águila en pleno vuelo, y ve Sí, cómo sí está volando, ves las sí, alas en esa posición de vuelo, ¿no? sí, sí, es cierto. Él es José María Velasco, que Wow. capta todos estos detalles, ¿no? Y esto es lo que le empieza a dar a él vamos a llamarle así, el quién es Sí, en la pintura, la ¿no? identidad. Ahora, sí hay que decir que ya para esta época se empieza a separar de la visión de su maestro Landesio, ¿no? Para formar su propio estilo. Alguien lo califica que era un estilo entre comillas frío, observador, ¿Frío? agudo. Ay, yo siento que es muy cálido, Andy. ¿Tú qué opinas? Pues ve su paleta de colores. Ajá. O sea, a lo mejor el calificativo frío no sería tanto, ¿no? Porque está viendo el color que realmente es. Los colores son muy vibrantes, son muy Sí, vívidos, no tienen nada como de penumbra. Son sí, paisajes, abiertos, sí, sí, claro. abiertos. El verde, o sea, Ajá. no opta por un verde olivo, opta más por esta vividez del color. Ajá. Ajá. Pero acuérdate que la crítica siempre trata de poner calificativos así, ¿no? Sí, 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 sí. Lo hace ver también su pintura racional, ¿no? O sea, eh, el manejo de su transparencia atmosférica, ¿no? Ujú. Se dice que no le ves, por ejemplo, en este caso, aunque te provoque una sensación positiva, no tiene participaciones emocionales en lo que pinta. Ok, esa era la Esa crítica. era la crítica. No tiene participación emocional. O sea, ves el paisaje y es nada más para ti, pero dice, no, no, o sea, es muy especial, ¿no? Hablar de eso, ¿no? De Sí, eso. Ujú. a lo mejor también tiene mucho que ver con la perspectiva de la época y en Sí, comparativa de los trabajos de la época, ujú, porque un paisaje, Andy, siento que tiene mucha emoción. claro, pero vuelvo, la emoción está dada en términos Ujú. también de la base del triunfo republicano. Ah, claro, sí, claro. Este es el país que te Sí, muestro, es el país que triunfó. sí, Esta es la gente que triunfó. sí. Entonces tendríamos que jalar algunas otras cosas para ir complementando a esto, ¿no? Ujú, Ahora, lo que vemos, ¿no? La perspectiva, su secuencia de planos, cómo difumina los horizontes, ¿no? Cómo ujú. plantea la profundidad del cuadro, ¿no? Y todos estos elementos, ¿no? Que van adicionales, como podemos ver botánica, podemos ver un poco de zoología, el manejo de las aves, ¿no? Sí, Todo eso, ¿no? Ese es Velasco, ¿no? Que puede en ese espacio manejar todos estos elementos y lo hace de una manera excepcional. y la captura del movimiento, ¿Sí? porque siempre vimos al águila que estaba en pleno vuelo, los movimientos de la madre de sus hijos, Ujú. vemos esa captura del movimiento. Por ahí tenemos una imagen, Fer, la número 17.
Pues ahí lo tienes. Tenemos igual el estudio de Bien, sus... Ajá. ahí está trabajando. Ah, perfecto. Wow. ¿Eh? Entonces todo lo que vemos Ajá. de su técnica, ahí está, ¿no? Qué Ahí bonito está. capturar al artista en pleno En pleno trabajo. trabajo, ¿no? Sí. Ahí está. Ajá. Ah, ahora hay que decir también, ¿no? Para una de las cosas que estamos haciendo, pues sí, hacemos investigación iconográfica, ¿no? De Sí, sí. imagen, ¿no? Sí, sí, sí. Para traer esta que fue fabulosa, ¿no? Sí, está preciosa la Ujú. imagen. Bien, Wow. entonces decíamos, ¿y qué pensamiento tenía él, ¿no? En estos años 70, ¿no? Pues tiene un pensamiento republicano y lo puede mostrar de diferentes maneras. Mira, vamos a ver un poco de estas épocas, algunos de los valles. Primero vamos a ver su pueblo, el Temascalcingo. Él pinta su pueblo para que veas cómo lo siente. Temascalcingo, la 18. Ahí está. Ahí está su pueblo. Wow, ok. Ujú. Y qué especial se ve, ¿no? Sí, aparte el trabajo de un espacio un poco más árido, pero que tiene un valle frondoso Ajá. en medio. Y la que sigue, Fer. Después vamos a ver qué es Andieste más Calcingo. Ese es su pueblo. Ajá. Un poco, ahí está Ok. Guelatao. Ese es Guelatao. Guelatao, la tierra donde nació Benito, ¿no? Y por último ve Ajá. esta que también me parece muy especial, ¿De qué es Andy? La la que sigue, siguiente. el El Popocatépetl. Popocatépetl. Ajá, pero Wow. ve, ya Ay, qué viste, belleza. en el centro el Popo Sí, sí, y sí, al sí. fondo a la derecha Ujú. está el Iztaccíhuatl. Ah, sí. Entonces, esta la está tomando del lado contrario de la Ciudad de México pasando. Está tomándola casi, casi por ahí, por el estado de Puebla, pero ya hacia la parte, hacia la zona, Ujú. sería suroeste del estado de Puebla, ¿no? Porque el Popo lo estás viendo muy bien y al fondo ves la mujer dormida. Y el panorama desde Ciudad de México suele ser a la par. No, O es un... es al sureste. Ok, Y la distancia que hay de aquí al Popo son más o menos en línea recta 50 kilómetros ok. de la Ciudad de México al Popo. Ah, ok, perfecto, 50 Andy. kilómetros. Ahí está estas maravillosas Paisajes, paisajes, ¿no? sí. Pero también dentro de su esquema de trabajo, y aquí es donde utiliza, o sea, no fue a estudiar conceptos de arquitectura para no poderlos plasmar, lo contratan para que pinte la Catedral de Oaxaca. Wow, qué Y hermoso. ahí está, sí. Y Ajá. es una de las, obviamente, la mejor pintura que tenemos de la Catedral de Oaxaca. A ver si la Es tenemos. la pintura siguiente, Sí, Andy. la pintura siguiente. Ahí está. Wow. No, evidentemente, el conocimiento que seguro debió de haber adquirido sobre la arquitectura. Sí, claro. No, no, o sea, no se pinta así nomás, ¿no? No, no, para ¿No? nada. ¿Ah? Y va armándola perfectamente. Si hemos estado ahí en Oaxaca y en esto, queda perfectamente bien ubicados los espacios que habían. Y Sí, estamos hablando de una Oaxaca de quizá de los años 80, ¿no? ok. Y en este caso no solo es la Oaxaca de Benito Juárez, sino Ujú. también es la Oaxaca de Porfirio Díaz, ¿no? Ok, ¿No? sí. Ahí va. Ahora, este, de la siguiente, podemos platicar muchas cosas. El siguiente cuadro de José María Velasco, podemos platicar muchas cosas, ¿no? Porque esta es la Es la Hacienda Hacienda de No, Apa. esa No, no. esa es... Esa es otra de las del Valle. A ver, la que sigue. Es La acción parte del es paisaje de la parte del Hacienda de paisaje Apan. de Apen, sí. Ajá. El punto está así, ¿no? De que la hacienda como espacio de producción, Sí, de vida del campo, sí. que luego se convierte en la hacienda de la explotación de la gente. Pero él la Qué pinta fuerte. antes, ¿no? Sí. La hacienda hay que recordarlo, ¿no? Se convirtió en uno de los grandes problemas, ¿no? Ujú. De sociales, ¿no? Sí. De la época del porfiriato, ¿no? Ahí está, la hacienda de Apan. Y ahora ve esto que también me Ujú. parece que es importante porque
Así como hacía las excursiones artísticas, en esto también salía a diferentes planos del país en ferrocarril para pintar, ¿no? O Y sea, en la mezcla ujú, de los nuevos paisajes o de otros paisajes, que estos son muy de valles, solo con diferencia el de Oaxaca, pero el que sigue me parece que es muy importante, la cañada de Metla. ¿y esto lo hace en una excursión, Ajá, Andy? va, o sea, va Ajá. específicamente a eso. Ah, Y ok, ok. pinta entonces en este caso, si por un lado veíamos que había todo un ambiente generado por la victoria, en este caso, al pintar y poner ferrocarriles con el paisaje, te está hablando ya de la modernidad, ¿no? De esto. Esto es en Wow. Veracruz Ajá. y lo que vemos al fondo, eh, también con sus canas blancas, pues es Es el el pico pico de de Orizaba. Orizaba, Wow, qué hermoso. Ok, ¿sí? ok. Y bueno, estamos hablando del paisaje y estamos hablando de la modernidad, ¿no? Que Sí, es muy, 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 muy importante, ¿no? Y la que sigue también me parece que es fabulosa, ¿no? Que es el río de, también el paso, no, 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 entonces ya nos fuimos por allá, a ver, mm, un ahí momentito, está perfecto. ya, Ay, qué bonita ahí imagen. está, es el río, el Wow, Mezcala, ¿no? Y también estamos hablando de la modernidad, qué y estamos hermoso hablando paisaje de, sí, mexicano. y estamos hablando del puente, Sí, 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 del sí. logro de la ingeniería Sí, mexicana, ¿no? En este concepto de la modernidad. sí, definitivamente. Y es pues la idea, si nos damos cuenta, de Porfirio, ¿no? Lo que quería mostrar Ah, Porfirio Díaz claro. en tanto gobernaba, ¿no? Ujú, Ahí sí. está. Y a través de él, pues lo vamos conociendo y Velasco lo pone de una manera impresionante, ¿no? Te da mucho gusto, ¿no? Pero Bastante. muy en el sentido de la paz porfiriana, ¿no? O sea, Sí. la hacienda, el ferrocarril, el paisaje, muy, muy ahí, pero pues le toca a él esa generación, ¿no? Le toca a esa generación que viene creando conciencia desde la guerra contra los americanos, después en la intervención y ahora en este proceso de conformación de la época porfiriana. Como somos un reflejo, ¿verdad, Andy? De Claro, nuestra época y de total, nuestras generaciones. sí, total, total, Ujú, total, es cierto. ¿no? Eh, y ahí estamos, ¿no? Y esto hace, o sea, ya en 1888, él ya tenía prácticamente 48 años, ¿no? Ya Wow. era un pintor muy, muy, muy bien Consolidado. identificado, consolidado. Y entonces lo mandan como parte del equipo de artistas mexicanos que va Ujú. a la feria a París por el centenario de la, de la Revolución Francesa. Y participa al menos con unas 30 pinturas, ¿no? En esta muestra. Wow. Vamos a ver el pabellón mexicano que construyeron en París. Ya lo habíamos puesto. Ahí está. Ese es el pabellón mexicano que Ese es el construyeron pabellón en París. para esta muestra del arte mexicano. Wow. 1888. Según más o menos te dice por ahí la bibliografía, él llevó no menos de 40 cuadros. Obviamente también llevaron piezas arqueológicas Ujú, y los que no viajaron por allá, pero estaban pendientes de ir, fueron ujú. precisamente los indios verdes, Ah, Spot y ok. Aguizot, o sea, no Ajá. pudieron mandarlos porque pues, estaba muy pesado mandarlos. Es lo que ya Pero habíamos contado. sí, sí, Ajá. iban para allá, pero no llegaron, ¿no? Sí. Y estando allá, bueno, pues se recibe estos reconocimientos internacionales, ¿no? De condecoración de Caballero de la Legión de Honor por parte de los franceses y la medalla de la Orden de Francisco José por parte de los austriacos, también curiosamente, ¿no? Con los que estuvimos en guerra, ¿no? Sí, Era sí, una manera definitivamente sí. de, de ver que ya estábamos en paz, ¿no? Sí. Que ya no había rencor, ¿no? Bueno, se agradece cuando se empiezan a hacer esas mediaciones sociales. Sí, claro, claro, Ujú. claro, sí. Y bueno,
el haber estado, el que te hayan invitado a esa exposición en París, pues te da una idea bastante especial que las relaciones se llevaban en buen nivel, ¿no? Y como lo quería de alguna manera Porfirio. Porfirio había establecido relaciones diplomáticas con ellos más o menos unos 10 años antes, ¿no? Y era algo de lo que José María era partidario, Sí, de alguna forma. sí, 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 Le gustaba esa relación con Francia. sí, sí, Y aparte es el país que más has mencionado, Andy. Me imagino que es el país fuera de México con el que tiene más cercanía en cuestión de su trabajo como pintor. como pintor, sí. Ok, perfecto. Más que con esto. Y con una Ajá. según muy fuerte, Frida? Ah, sí. Pues yo digo que sí, porque la corriente imperante en ese momento en Francia, es la Belle Époque, Ah, claro. no es el realismo, ¿no? Claro, claro. O sea, ¿qué me dices de los pintores que estaban en aquel momento en París, ¿no? Sí, 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 sí. No era nada de lo que estábamos viendo, era demasiado clásico lo que él hacía, que Ujú. no quiere decir que fuera malo, ¿no? No, para nada, es Ujú. brillante. Y aún así, bueno, Ajá. pues tuvo éxito lo Claro. que él llevó a esa exposición en París, ¿no? Sí, resaltó. Sí, sí, sí. Ujú. O sea, quizá por eso, ¿no? Porque todos andaban en otros aviones del impresionismo y del Ah, surrealismo, ¿no? sí. Y él no, no, miren lo que estoy llevando, ¿no? Sí, al fin y al cabo será fiel a sí mismo. Sí, claro. Era lo que a él le gustaba trabajar y era lo que demostraba. Y en lo que logró ese tremendo expertise de tanto estudio, ¿no? Claro. Ujú, ujú. Sí, Ahí perfecto, está. Andy. Ahora, vamos a ver algunas de sus obras, a ver si podemos platicar, a ver qué impresión nos da. El primero que tenemos para mostrarles es el Ahuehuete. De ahora ya le dicen de la noche de la victoria. Pero antes era de la Ah, famosa, el árbol de la noche triste. una pregunta, Andy. Antes creo que podíamos ver un autorretrato del cierto. Ah, Ah, sí. ahí está hablando Sí, de sí, lo. sí. Sí, bueno, ya. Me regresaste, qué bueno, qué bueno. Sí. Vean este trabajo de su autorretrato, ¿no? Yo Ujú. más bien veo ahí la tremenda calma, ¿no? Un hombre centrado, Sí. un hombre sin quizá este concepto de angustia, pero un hombre con compromiso es lo que veo ahí. Aparte, o sea, dibujar paisaje y dibujar rasgos humanos son trabajos muy distintos y podemos ver que realmente tiene un trabajo muy pulcro en ambos ámbitos, aunque se Ah, decantó más por la parte del paisaje. claro. Y aquí lo que podemos decir es que yo no sé si le hizo otros, no me dice nada la bibliografía de Ajá. si pintó a algunas otras personas, ¿no? Pero en este caso, bueno, algo que hacen a veces muy seguido los pintores es Sí, hacerse sus autorretratos, ¿no? sí, claro. Sí, 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 sí. Pues eres tu primer modelo. Sí, eres tu primer Antes de que modelo. alguien confíe en ti, pues tú mismo. Tú mismo te das cuenta si realmente eres el que estás haciendo, ¿eh? Sí, Pues sí, sí, sí. ahí está en ese autorretrato, vemos esa calma, ¿no? Vemos esa tranquilidad, esa Ujú. energía, pero sí le vemos el compromiso, ¿no? Se le Claro. ve, no se le ve una persona, vamos a llamarlo así, laxa, ¿no? Al contrario, se ve una persona precisa. Sí, tenía muchísima técnica, muchísimo trabajo y todo se Ajá, ve reflejado en lo que hacía. sí. Ujú. Ahora sí vamos a algunos Claro que sí, Andy. de Ahora sus sí, otros cuadros, ¿no? el ahuehuete. El ahuehuete. Mi árbol favorito, Andy. ¿Tienes tu árbol favorito? Sí, El me ahuehuete. encanta el ahuehuete. Miren, así es como se veía hacia finales del siglo XIX el ahuehuete ahí en Popotla. ¡Wow! Ujú. A mí me ¡Qué tocó todavía hermoso! verlo vivo, hasta que por ahí lo quemaron y ahorita ya le hicieron tantos manchos. Pero ve qué manera tan especial de pintarlo, ¿no? Y si estamos hablando si le entendemos, los Ujú. ahuehuetes llegan a vivir hasta 500 años, ¿no? Sí, sí, es un árbol muy Y si longevo. ese estaba ahí desde 1519-20, Sí, imagínatelo. Ahí estamos sí. hablando casi 400 años después, ¿no? Además, un árbol tan nuestro, tan Ajá, particular, el tronco tan amplio, ajá. tan ancho. Sí, Muy del Valle del Anáhuac, ¿no? sí, Muy sí, sí, sí. de acá, de esta zona. Sí, es cierto, Y Andy. bueno, los detalles, o sea, en la parte de la idea central, ¿no? Está el ahuehuete, pero no quiere decir que los espacios que están a los lados no te den una idea. Y si vimos por ahí, había una figura de una persona que estaba ahí. Sí,
¿verdad? Que también en movimiento lo pinta, ¿no? Usualmente habíamos visto ese constante, ¿no? Que tenía personas, pero de alguna forma a escala en el paisaje, En el paisaje, sí. no como su retrato, que evidentemente ya es pues un primer plano, entonces Ujú, el detalle físico es mayor en un retrato tan cercano. claro, claro. Ujú. El siguiente, vamos a la colegiata de la Basílica de Guadalupe, Guadalupe. para que conozcas, Qué precioso. para que veas cómo era la villa de Guadalupe hacia finales del siglo XIX. ¿En dónde está Andy? La villa, ¿Así era la villa, Andy? ujú, sí. De Wow. hecho, ¿qué crees? Él fallece, él tenía su casa en la villa. Ah, ok. Él fallece allá, en la villa, en En la villa. 1912. Ah, ok. Ahí, o sea, Ant- conocía muy bien este espacio. Logró también ver la parte de la revolución. Un poco. Pues Muy la poquito. entrada de La Madero, ¿no? entrada. Ujú, ujú. El detalle de la carreta, ¿verdad, Andy? Es una Sí, carreta y sí, las personas. vuelvo, Ujú. no abusa de nada, No, coloca lo que tiene que colocar. Eh, de alguna forma te da una idea de la realidad del momento que está viviendo, ¿no? claro. Ujú. Qué Ahí está, belleza. tremendo. Ahora ve, este es un poquito posterior, porque lo saca en cuadro diferente. ¿Te acuerdas de la casa de los pescaditos? Ah, sí. Ujú. Entonces, el detalle que sigue es la pintura en completo de un macetón que estaba en la casa de los pescaditos. Ah, ¿Tenemos ok. ahí está. Wow. Qué Y es lo bonito el mismo, ¿no? detalle. Sí, sí, Si, sí. si en las otras vimos como la parte central, por ejemplo en el caso del el ahuehuete con su Sí, alrededor, sí, en sí, esta sí. parte central vemos un ornato, ¿no? Ujú, es cierto. Y le da el peso y le da el valor. Eh, lo que está al centro es inanimado, pero lo que hace él al pintarlo es animarlo, ¿no? Claro. Sí, y el protagonismo que le da el contraste con la naturaleza, la construcción. Ajá, Sí, el detalle. sí, sí, ahí Ujú. está. Digo, es algo de lo que, pues de alguna manera tenía él como parte de esto. Ujú. Wow. Continuamos, ahora vamos a ver este puente. Esta es una de las más conocidas de él, ¿eh? Ah, sí, es cierto. Ajá, Sí, 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 sí. Yo creo que esa es la primera pintura que tengo bien ubicada de él. de, Ujú. del puente de Panzacola, ¿no? Sí, Que también vemos en la parte de arriba lo maravilloso de sus nubes, ¿no? Las nubes siempre ahí a darte el concepto de movimiento, ¿no? El caballo, aunque esté ahí estable, te da la idea de que está llegando al lugar a brevar, ¿no? Al agua. claro. Ujú. El reflejo, Andy, El reflejo, sobre el cuerpo de agua. sí, también. Sí, Excelente, excelente. sí. La dimensión del paisaje de fondo. El árbol que tenemos a la izquierda, ¿no? Claro, Los claro, claro. arbustos aquí clavados en la inferior izquierda también, ¿no? Ujú. ¿Dónde se ubicaba el puente de Panzacola, Andy? No, no sé dónde está. Podemos después, si alguien sabe, que nos diga. Ujú, ujú. Ok. No sé, Panzacola, obviamente, Sí, pero así específicamente Estado de México, tal, no, sí, yo tampoco no lo sé, Andy. ubico, no lo ubico. Ok. Ahorita no lo recuerdo. Ahora, ve esta que es maravillosa también. Y digo que es maravillosa porque han pasado ya de esta, pues casi 140 años, Ujú. para que tengamos una idea de cómo era Teotihuacán. A ver, Andy, no hemos visto algo así de él. Ahorita lo vamos a ver. La verdad es que es maravillosa, se ve ahorita lo describimos, pero se ve, ahí está, mira. ¡Wow! ¡Qué belleza! Estamos viendo la pirámide del Sol y y la calzada de los muertos, y si atendemos más o menos dónde estamos parados, estamos en la pirámide de la Luna. Es cierto. Entonces, a lo mejor es una perspectiva que él tenía Ujú.
escalando o subiendo, o sea, él estaba en la pirámide de la luna y de alguna forma logró pintar ese paisaje Ajá. con vista a la pirámide del Sol. Y te das cuenta, todavía no está trabajada la parte arqueológica, lo de los Claro, laterales, ¿no? sí, claro. Sí, es Y la cierto. subida, las escaleras, cómo lo hicieron todo, ¿no? Sí, es cierto. Todavía, este, pues está a una intemperie extremadamente natural. Sí. Ujú. Y sin embargo, Sí. una de las actividades que tuvieron todos los embajadores que vinieron a las fiestas del centenario de la independencia Ujú. fue un viaje, una visita a Teotihuacán, Ok. dirigida y animada y explicada Ajá. por don Justo Sierra, Ok. ¿no? Wow. Entonces, Ajá. cuando él los lleva ya le habían hecho trabajo. Esto está antes del trabajo que le hicieron, al de trabajo arqueológico. Wow. Qué Ujú. impresionante. Ajá. Y, ajá. Antes de pasar al siguiente, Andy, solo por si queda como la duda con nuestros escuchas, el puente de Panzacola se encuentra en la Ciudad de México, específicamente en la intersección de la calle Francisco Sosa y la Avenida Universidad, en el barrio de Santa Catarina, Alcaldía Coyoacán. Es un puente virreinal que une las municipalidades de San Ángel y Coyoacán y está a un costado de la capilla de San Antonio Panzacola. Ahí quedó. Evidentemente ya no ha de estar, ya no... No, ¿O sí. sí? ¿Sí sigue? No, si ahorita ¿Sí? ya como me lo traes, ya como muy Ajá. gratamente nos dan este dato. Sí, ¿Sí? ahí está. Pasas Ah, en el ok. camión y lo ves, puedes pasar caminando. Sí. Estás a una cuadra para que lo Ajá. agarremos Sí. del lugar donde se guardan todos los discos, todo el sonido, la memoria de sonido de México. ¿Cómo se llama el lugar? Ay, ay, ay. Ay, sí, 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 sí. Ahí está, muy cerca Ajá. de la que era la casa de Salvador Novo, la casa Ah, de ok. Dolores del Río, muy cerca de ahí. Ah, Casi perfecto. esquina con Avenida Con Avenida Universidad. Universidad. Y creo que cambia ahí la parte de la arena, Arenal se llama, creo que la calle. Ya cruzando Avenida Ajá. Universidad, que es la que viene de Francisco Sosa Ujú. para internarse a la parte rumbo a San Ángel. Sí, Ah, ya perfecto. quedó. Sí, ya ubicado. Entonces era como se veía antes la parte de la Ciudad de Ajá. México, antes de la urbanización. ¿Y qué crees? Todavía pasa el río abajo. Ah, El sí. río va abierto, sí. ¿En serio, Andy? Sí, 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 sí. Ah, ok, wow. Sí, sí, sí. Ok, Gracias, perfecto. gracias. No, Qué no, está bueno súper que bien. nos dieron Sí, el la norte. información. Sí, claro. Y bueno, no precisamente podemos decir que vamos ya para cerrar. Un último dibujo por ahí que tenemos, Fer. Esta es una vista también del Valle de México, ¿no? Qué bonito, me encanta. Ahí Sí, está, ¿no? los colores, el verde, el azul, Andy. Ujú. Ujú. Eso no es frío. Ves No, que era no. la crítica que le daban, pero no, es muy Ujú. cálido. Está lleno de vida. Y entonces empezamos a platicar, ¿no? Sí, Genio en el color, en el dibujo, en la composición, en la sucesión de planos, ¿no? La identidad territorial, hace una apropiación idealizada, ¿no? Y embellecida de lo que era el territorio nacional, ¿no? Con claro. estas pues estupendas cuadros que nos presenta pues de Guelatao, la catedral en Oaxaca o Los los volcanes, volcanes, ¿no? las Ujú, pirámides. ujú, ujú. Y Ujú. entonces decimos algo que es importante, ¿no? Sí, Él por su formación, el arte y de arte y por otro lado de la ciencia, amarra al arte con la ciencia, ¿no? y eso es fundamental Ajá, para que ajá. su trabajo se vea tan completo. Ajá. Entonces, ¿qué Ujú. es un científico pintor o un pintor científico? Dependiendo qué profesión tenía más consolidada. No, pues las dos, Las ¿no? dos. Dice que era reconocido su Sí, trabajo sí, sí, en sí. las revistas formales, ¿no? Sí, es cierto. Ahí está José Guadalupe. Y lo especial de esto es que tenemos por ahí para cerrar un epílogo medio especial de Octavio Paz, Claro, Andy. que dice que él era un extraordinario xolotl. ¿Por qué, Andy? Porque hay que recordar que el Ajá. xolotl es la estrella de la tarde. Wow. Esa es la representación de Tlahuizcalpentecutli, ¿no?
mientras que sabemos que la estrella de la mañana era Quetzalcóatl, ¿no? Ajá, Quetzalcóatl. Entonces él te dice que era el Xolotl de la tarde. De la ¿no? tarde. Wow. Ajá. Eso es lo que dice Paz acerca de José De María José María Velasco. Velasco. Sí. Perfecto, Andy. Wow, pues qué personaje tan importante Sí, cómo no. para nosotros. Deberíamos justo tener este tipo de conocimiento sobre nuestros artistas, Ujú. mucho más reciente, palpable, que la gente tuviera, sí, una apreciación completa de ellos como Ujú. una información más colectiva. Sí. Y bueno, lo queremos ver en vivo y a todo color, pues vamos al Munal, ¿no? Sí, 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 Vamos al Munal. sí. Yo lo empecé a conocer en unos cerillitos que se llamaban clásicos, los cerillos clásicos que atrás ponían Ah, venía en la ajá, imagen, es sí, venían cierto, imágenes de muchos de sus de cuadros, sus ¿no? cuadros, es Ahí cierto. en unos cerillos se empieza a conocerlo. Bueno, Sí, aquí siquiera ya por toda la tecnología que tenemos, híjole, ver ujú, cosas maravillosas, ¿no? sí, Acerca de él. es cierto, Andy. El poder en las redes tener pues gran parte de su obra, ¿no? Y que Ujú. te sientes y que la aprecias y que puedas intercambiar ideas como esta, bueno, yo no estoy de acuerdo que sea frío, etcétera, ¿no? Todo eso es Claro, maravilloso, claro, ¿no? sí. Y sigue siendo muy nuestro, muy mexicano y muy rescatable todo lo que, el legado que nos dejó, De nuestros grandes pintores, Ujú. paisajistas. ¿sí? Y de Es ahí, cierto, pues Andy. el que quieras siguió, ¿no? O sea, Sí, si tiene influencia los muralistas, pues yo digo que sí, si tienen claro, influencia a todos, pues sí, claro. él. Ujú. Perfecto, Andy. Wow, pues qué sesión. Qué sesión, sí. Muchísimas gracias, Andy. Anuncios Anuncios parroquiales. parroquiales. Vamos. Claro que sí, recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como @AndyJavierCorrea. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Si desean adquirir su ejemplar de El cadáver de Maximiliano y otros cuentos republicanos o antología teatral Historias del Porfiriato y la Revolución, no olviden que la guía de compra la encuentran en la cajita de descripción. Si tienen algún comentario, duda, lo que sea, pueden escribirnos, leemos absolutamente todo y esperamos contestarles. No olviden que nos ven completamente en vivo todos los jueves a las 10:30 de la 10:30. mañana. Y también encuentran los programas, ya están disponibles en Spotify, así que pues les agradecemos si nos apoyan con un like, suscribirse y todo para poder continuar con este bello proyecto Ah. para ustedes. Oye, y para el próximo jueves yo creo que vamos a trabajar, ya lo habíamos hecho, lo vamos a volver a hacer para que quede Sí, mejor. sí, sí, sí. Yo creo que vamos a trabajar el Estadio Olímpico Universitario. El Estadio Olímpico Universitario, Andy. Ujú, Claro que sí. ujú. Ha sido un programa que se nos ha resistido, Sí, hombre. porque cuando empezamos, lo grabamos y hubo fallas técnicas. Ajá. Y Fueron luego otra como vez. 2 veces, pero ahora sí, ojalá ya se pueda lograr por completo. Sí, 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 sí. Ya estamos más Sí, desarrollados. sí, perfecto, Ahí está. Andy. Próximo jueves El Estadio a, Olímpico. a las 10:30 A de la las mañana. 10:30 de la mañana, el Estadio Olímpico. Muy bien, Frida. Perfecto, Andy. Pues muchísimas gracias. Gracias a Igual, ustedes y nos vemos en la próxima. la próxima. Listo.